Bien, continuando, como les comentaba, seguramente han escuchado estos términos, ¿no? De gestión de proyectos, metodologías ágiles y Scrum, pero cuando están en una posición de donde van a llevar funciones de un gestor de proyectos, los jefes no necesariamente te piden que apliques perfectamente estas metodologías o que generes un diagrama de flujo perfecto, sino que te piden que resuelvas problemas para ayer. Entonces, aquí es donde ustedes entran con una ventaja secreta, que es el buen uso de la IA generativa, ¿no? Bien, para esto, ¿qué es la IA en gestión de proyectos, no? Piensen en la IA como un asistente muy rápido y muy culto, ¿no? Pero que a veces también tiene ciertas equivocaciones, ciertas alucinaciones en sus respuestas. Entonces aquí ustedes son los pilotos y la IA es el copiloto que le acompaña a realizar esa tarea, ¿no? Para esto, se tiene mapeado tres letras P de la IA para analistas juniors, entre otros cargos similares, ¿no? El primero es la productividad, escribir en menos de un minuto lo que puede tomar 15 a 30 minutos, por ejemplo, ¿no? La planificación, que es estructurar el caos inicial de un proyecto de manera rápida. El tercero es la predicción, que ayuda a ver riesgos que tal vez por tu falta de experiencia aún no detectas. Bien, pero la regla de oro aquí es que nunca copien y peguen ciegamente, o sea, siempre tienen que revisar antes las respuestas, ¿no? Ustedes son los responsables finales de la calidad de las respuestas y de los entregables. Bien, aquí les voy a mostrar un resumen de las fases del proyecto. Eh, Tiene la etapa y el alcance. Tienen la segunda fase, que es la planificación, donde se hace el desarrollo del plan y asignación de recursos necesarios. Tienen la tercera fase, que es la ejecución, donde se implementa las tareas, se hace el desglose de tareas y el seguimiento del progreso del proyecto. Y finalmente el monitoreo y cierre, ¿no? Para asegurar que los proyectos de IA se mantengan alineados con los objetivos establecidos y se cierren eficazmente. Entonces tenemos estas cuatro fases del proyecto. Ahora, ¿qué estrategias prácticas puedo utilizar utilizando la IA para la gestión de proyectos? En la primera fase, que es inicio y planificación, como les mencionaba, el desglose de trabajo o el EDT, si no saben por dónde empezar un proyecto grande, entonces pídanle a la IA que desglose el proyecto en tareas entregables, ¿no? Aquí la definición del alcance es que usen la IA para redactar la primera versión del Project Chart, por ejemplo, ¿no? Donde tienen toda la información, resumen del proyecto, desde la problemática hasta el cronograma y todo lo demás. Luego, en la segunda fase de ejecución, tenemos lo que son las minutas de reunión. Se recomienda, por ejemplo, que graben la transcripción de una reunión y le pidan a la IA que extraiga los tres acuerdos principales o los responsables o las fechas límites que se acordaron en la reunión, ¿no? Y te lo pueda transcribir en una tabla de manera de resumen. Otro punto que también te puede ayudar es en la comunicación, por ejemplo, en la redacción de correos difíciles o reportes de estado para stakeholders exigentes, ¿no? Le puedes colocar en el prompt como puedes utilizar un estilo de comunicación más diplomático, un estilo de comunicación más puntual y, o sea, utilizando adjetivos que sean de acorde a los stakeholders, ¿no? A la personalidad de los stakeholders. Luego, la fase 3, que es la fase de monitoreo y control, tienes el análisis de datos, la información. Puedes acá subir un Excel sin datos confidenciales, obviamente, y pedir, por ejemplo, que analice las desviaciones de tal presupuesto y que nos diga en qué parte es la más crítica, en qué parte se está yendo un mayor porcentaje de la inversión y que pueda explicar el porqué, ¿no? Luego, en el cuarto punto, tienes la fase de cierre, donde puedes obtener la síntesis de lecciones aprendidas en base a todo el Project Charter, todos los documentos, ¿no? Que te dé una síntesis de lecciones aprendidas, que analice de manera automática las actas, los correos, los reportes para identificar patrones de éxito y causas de la raíz de los problemas, ¿no?
y también te puede ayudar para la redacción de los informes finales. Entonces, de esta forma práctica, en cada fase, puedes tener de manera estratégica el uso de IA. Bien, ahora, ¿qué metodologías recomendadas se tiene para estos tipos de proyectos, ¿no? Las más recomendadas son Scrum, las metodologías ágiles, Design Thinking e incluso también las buenas prácticas del PMBOK. Y he hecho acá un cuadro comparativo donde puedes visualizar el enfoque principal de cada una, la flexibilidad que tiene cada metodología, la documentación que utiliza cada una, el rol del cliente. En las cuatro se necesita una implicación continua, ya que es muy importante eh, la información que tiene el dueño del producto, ¿no? Para que haga un acompañamiento en la co-creación del proyecto y también pueda satisfacer las necesidades que necesita el usuario, ¿no? Métricas comunes. También tienen las métricas de cada tipo de metodología y lo importante, ¿no? ¿Cómo ayuda la IA generativa en cada una de ellas? Por ejemplo, en Scrum nos permite utilizarlo para la generación de user stories, la definición de lo que ya está hecho, las plantillas de retrospectivas, los resúmenes de los daily scrums, de las reuniones diarias, el análisis predictivo de la velocidad del avance también. En las metodologías ágiles nos ayuda para la creación de los mapas de stakeholders, comunicaciones para el cambio, ideación de soluciones para los bloqueos mentales que se pueda tener, prompts para análisis de riesgos también. Por otro lado, en Design Thinking nos ayuda para la creación del buyer persona, las ideas para sesiones de brainstorming, guiones para entrevistas con usuarios, el diseño de prototipos conceptuales, o sea, de texto a imagen, entre otros, ¿no? Y para las buenas prácticas del PMBOK nos ayuda obviamente para la redacción del Project Charter, para los planes de gestión, como es el alcance, el cronograma, los riesgos, las actas de reunión, informes de estado, lecciones aprendidas finales, resúmenes ejecutivos. Y hasta aquí la mayoría son parte de documentación, reportería. Mm, Me he dado cuenta que a veces los proyectos llevan un flujo, pueden llevar un flujo muy rápido y que durante el trayecto eh, no siempre se documenta todo. Entonces, considero que con la IA generativa puede ser una buena herramienta para poder tener todo documentado, ¿no? Porque se tienen proyectos pasados similares y se quieren hacer, implementar algo similar, pero en otra área, en otro módulo. Entonces se puede, en base a la documentación, tener un feedback y revisar qué es lo que se solucionó, qué beneficios brindó, cuánto costó, todo ello, ¿no? Pero si no se tiene esa información documentada, se tiene que hacer todo el reproceso y la investigación de nuevo, ¿no? Bien. Otros beneficios con IA es, por ejemplo, en Scrum, la velocidad y la consistencia. Acelera la creación de artefactos de Scrum y mejora la predictibilidad. En las metodologías ágiles, como su nombre lo menciona, brinda agilidad y adaptabilidad en la comunicación y la toma de decisiones rápida ante imprevistos, ante cambios que te pidan durante el proyecto. Para Design Thinking nos ayuda mucho para la innovación y la empatía que se tiene con respecto a la generación de ideas y la comprensión profunda del usuario. Y para las buenas prácticas del PMBOK, la estandarización y la eficiencia, ¿no? Ya que nos ayuda a automatizar la creación de la documentación y también mejora la calidad de los informes, tal vez los vuelve más ordenados, más coherentes o utilizan palabras más claves o puntuales. Bien, ahora, respecto al uso de IA en las empresas, aquí he mapeado los casos más comunes. Por ejemplo, para la automatización de procesos, para el análisis de sentimientos, en los casos del área comercial, eh, para mapear los comentarios de los clientes respecto a los productos, ¿no?
En asistentes virtuales, por ejemplo, los chatbots o las automatizaciones que contestan, bueno, consultas, atención al cliente también para automatizar el flujo de un pedido o de una reserva, la personalización del contenido eh, en base a los intereses o a los gustos del usuario, se puede personalizar eh, ciertos productos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya con la IA nos facilita ese diseño o el contenido, ¿no? Luego tenemos recomendación de productos, lo que suelen utilizar, eh, por ejemplo, las redes sociales, Netflix, TikTok, las recomendaciones, esos algoritmos de recomendación. Entonces, aquí entra él también. La predicción y análisis de datos también nos ayuda a utilizar, a realizar un análisis de datos de grandes bases de datos, ¿no? Utilizando algoritmos de IA, Machine Learning, Deep Learning. Bien, ahora, tenemos herramientas de automatización, como por ejemplo Power Automate, que permite una integración rápida con Microsoft 365 y Slow Code. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente tienes que saber desarrollar todo el código, sino que mediante cuadros de flujos puedes realizar tu propia automatización. Luego, otra herramienta conocida últimamente es N8N, que es una plataforma de automatización flexible y es open source. También tenemos UiPath, que es una solución líder en RPA para procesos empresariales. Y bueno, todas estas son automatizaciones operativas que mejoran la eficiencia y también reducen errores, optimizando procesos con herramientas como las mencionadas. Bien, ahora mencionamos los pilares de la automatización. El pilar uno es la herramienta de SaaS. ¿Qué significa esto? Software as a Service. Primer punto, son las aplicaciones que utilizas para gestionar tu negocio a diario, ¿no? Como por ejemplo el correo, Gmail, las plataformas de Zoom, de Meet, entre otros, ¿no? Aquí la tarea para este pilar es que inventaríes todas las herramientas de tu stack tecnológico, ¿no? Haz una lista de qué herramientas utilizas a diario en tu negocio y con ello puedes automatizar, ¿no? Por ejemplo, porque no puedes automatizar cosas que no usas. El pilar 2 son los APIs. Las APIs son la forma en que las aplicaciones se comunican entre sí. Dígelo. Bien. Las APIs son la forma en que las aplicaciones se comunican entre sí. Te permiten acceder a la funcionalidad de tus apps diarias desde otras aplicaciones. La tarea aquí es copiar la lista de tus herramientas mencionadas en el primer pilar en ChatGPT. Luego usas este prompt y buscas, ¿no? Estas herramientas tienen APIs públicas. Si es así, te pueden ayudar a conectar entre estas aplicaciones. Luego, el pilar 3 son las plataformas de integración. Aquí entran las herramientas basadas en la nube que facilitan la conexión entre diferentes aplicaciones, ¿no? Y sistemas, a menudo sin necesidad de escribir mucho código. Acá la tarea sería familiarizarte y empezar automatizando cosas pequeñas. Tienes la plataforma de Make, de Zapier, de N8N, entre otros. Bien, y como último pilar, la IA generativa, en este caso, este es un tipo que puede generar contenido nuevo como texto, imágenes, código, audio o incluso datos estructurados, basándose en patrones que ha aprendido de grandes volúmenes de información de las grandes empresas tecnológicas. Entonces, aquí nuestra ecuación sería la IA generativa, que es el pilar 4, le da como el cerebro y la creatividad a los flujos que creas en tu plataforma de integración, que es nuestro pilar 3, permitiéndole interactuar de forma inteligente con tus herramientas de software as a service, que es el pilar 1, a través de sus APIs, que son el pilar 2. Bien. Ahora, herramientas de IA para potenciar tus proyectos. Tenemos las
Aquí tengo un resumen de todas las IAs que se ha podido recopilar. Por ejemplo, para imágenes de texto tienes a DALL-E 2, a Canva, entre otras conocidas también. Para generador de voz, tienes estas las de acá. Para redes sociales, para creación de videos, para copywriting, para contenido, para productividad o traqueo de tiempo, para simulación de conversaciones y para codificación. Tenemos estas. Bien, con respecto a los KPIs y métricas esenciales, en este tipo de proyectos tienes el primero que es la reducción de tiempos, ya que medir el tiempo de entrega es crucial para mejorar la eficiencia. El segundo punto es la precisión de resultados. Evaluar la precisión de los resultados asegura la calidad de las decisiones que se toman. Y el tercero es la adopción de usuarios. Aquí monitoreas la adopción de usuarios. Monitorear la adopción de usuarios es clave para el éxito. Bien, y ya como para finalizar, también nos tenemos que enfocar en la ética y la ventaja competitiva. ¿A qué me refiero con esto? Es que en primera instancia la confidencialidad, ya que nunca se deben subir datos privados de la empresa, como listas de precios, nombres de pacientes o patentes, ¿no? A una IA que es pública, ya que eso puede incluso ser causa de despidos. Lo que se recomienda es usar datos anonimizados, por ejemplo, en esos campos, cambiarlos con letras, por ejemplo, A, B, C, ¿no? Y evitar colocar estos, ¿no? Luego el otro punto son las respuestas de la IA con alucinaciones, ¿no? La IA puede inventar algunas respuestas, algunas fuentes o recursos. En el caso de regulaciones, pueden crear nuevas normativas que no existen o que no están aplicadas a tu país. Y bueno, eso es importante revisarlo personalmente, ¿no? Y como último punto, el valor agregado. La IA, si bien hace la tarea, pero tú pones acá el criterio, ¿no? La empatía con el equipo y la negociación. Bien, ya para finalizar, les quiero dar unas recomendaciones de los cursos gratuitos del PMI, del Project Management Institute, los cuales están relacionados justamente a la introducción de la gestión de IA en proyectos. Pueden acá escanear el QR y les va a redirigir a la página donde están todas estas certificaciones brindadas por el PMI. Dejo un momento para que puedan escanear. Y bueno, ya como para cerrar, les quiero brindar esta frase que la IA es el motor que les va a dar potencia, pero el volante sigue siendo de ustedes. Tienen la herramienta y ahora solo atrévanse a acelerar. Muchas gracias. Aquí les comparto también mi LinkedIn. Pueden escanear el QR y si tienen alguna consulta al respecto, me lo pueden hacer llegar desde aquí. Gracias. Ok, muchas gracias a nuestra ponente, la bachiller Yanina Romero Mori, egresada de la Facultad de Ingeniería Industrial, por su ponencia tan interesante. IA generativa para gestión de proyectos. Y le agradecemos, estimada bachiller, por su ponencia. Muchas gracias. Continuando con estas conferencias magistrales, ok, soy el psicólogo Martín Rosado de la Facultad de Química e Ingeniería Química. Y me toca presentar a uno de nuestros egresados destacados. Él es el magíster Cristian Carol Condori Zulca. Él es egresado de nuestra facultad, es químico colegiado. Él cuenta con una formación especializada en gestión de operaciones, en logística, en supply chain management. Posee maestrías y programas de especialización en la Universidad del Pacífico, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Ricardo Palma y en EADA del Business School, y actualmente es jefe de operaciones y abastecimiento en la empresa Serfi, liderando básicamente lo que es producción, almacenes, mantenimiento, planificación logística y mejora continua, con enfoque en eficiencia, seguridad y cumplimiento de indicadores de gestión.
Estimado Magíster Cristian Condori, le cedo el micrófono para que nos dé su ponencia llamada La química hacia un futuro sostenible, ciencia e innovación y responsabilidad social desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le cedo el micrófono si puede presentar su... Gracias, Martín. Muy amable por la presentación. Muy buenas noches con todos. Permítanme presentar. Bueno, nuevamente gracias por la oportunidad en esta ponencia. Como indicó Martín, soy egresado de la Facultad de Química e Ingeniería Química, de la Escuela de Química. Y bueno, el tema que hoy día me permito exponer al público es la ciencia, innovación y responsabilidad social desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hacia un futuro sostenible, ¿no? Como presentaron, mi nombre es Cristian Condori Zulca. Parte de mi formación académica justamente es químico de profesión, con unas maestrías, escuela de posgrado, que lo mencionó Martín. Y en esta oportunidad, bajo la experiencia de estos últimos 13 años en la empresa Serfi, una empresa que está en el rubro de agroquímicos, en la producción, fabricación, almacenamiento y distribución de productos para la aplicación en el agro. Justamente esta es parte de la trayectoria en las últimas 3 posiciones que llevo en Serfi. Comencé como jefe de calidad, posterior jefe de planta y actualmente como jefe de operaciones y abastecimiento. De esta forma, la intención es llevar esta experiencia, este conocimiento, hacia justamente la aplicación, cómo es que aplicamos la química, esta ciencia, que muchas veces pues lo intuimos de inicio hacia un tema de laboratorio, un tema de investigación, cómo esto lo podemos llevar tanto a la agricultura, a la industria, ¿no? Por tal motivo, esta presentación lo he plasmado en 2 secciones, una enfocada al tema de agroquímicos, al tema de agricultura, y comenzamos de esta forma, ¿no? La sinergia entre la química y agricultura moderna. Del laboratorio al campo, ¿cómo es que la química impulsa una agricultura sostenible? Acá veremos a continuación justamente el profesional químico, ingeniero químico, cómo es que lleva la ciencia al tema industrial, al tema de la agricultura, cómo impacta justamente su labor profesional en esta rama factor de la industria, ¿no? Justamente me consideré en esta oportunidad colocar puntos importantísimos en los cuales uno de ellos es la importancia de la formulación segura, ¿no? Cómo es que el papel del químico en desarrollo de formulaciones óptimas para la agricultura es beneficioso, ¿no? Hay un tema ahí también de responsabilidad social, una responsabilidad hacia el usuario, ¿no? Como ven la imagen, y hoy en día en el Perú, la agricultura, hay sectores como son la agricultura, la agroindustria, la agroexportación, que justamente sus productos son en forma masiva sus cultivos, pero también tenemos agricultores menores en las cuales muchas veces la protección de su seguridad, el uso de EPPs para la manipulación no es la correcta, ¿no? Entonces, muchas veces el tema de desarrollo de formulaciones óptimas, seguras, pensando bajo un enfoque de responsabilidad social es importantísimo, ¿no? Un ejemplo claro que muchas veces en la empresa, en la planta, es la búsqueda de productos que puedan ser amigables durante la aplicación. Amigables en qué sentido, por ejemplo, cuando muchas veces el agricultor utiliza un producto, un polvo, un agroquímico en polvo, la práctica común es agregarlo en un cilindro de agua. Entonces, muchas veces la apertura de la bolsa, el ventarrón, el viento, hace de que esas partículas micronizadas pues se explayen, se proyecten al ambiente. ¿Qué sucede? Ya que el agricultor no tiene los EPPs adecuados, el cuidado adecuado para la aplicación, muchas veces sufre un tema de intoxicación, un tema de acumulación de estos plaguicidas, ¿no? En su mayoría. Entonces, para eso justamente el profesional químico desarrolla formulaciones óptimas, seguras, alternativas. Por ejemplo, una alternativa segura es usar polvos micronizados, asegurar el tamaño de partícula correcto, que no se puedan proyectar, el tema de formulaciones ya semisólidas, gránulos, suspensiones concentradas.
Acá, importantísimo, ¿para qué? Para que justamente ese producto polvo tenga otra consistencia, otra eh, forma física que permita una aplicación segura, ¿no? Otro punto a considerar también es el tema de la optimización de procesos, ¿no? En cuanto a que a reducir emisiones, residuos, es muy importante el tema de la investigación y desarrollo en la búsqueda de alternativas químicas, ¿no? Por ejemplo, nuevas moléculas, nuevas formulaciones. Acá, por ejemplo, en la PPT tenemos una molécula que es el metamidofos, ¿no? Es una molécula que hace algunos años ya en Perú ha sido prohibida, ¿no? Esto en la Unión Europea fue prohibido hace más de 5 años y en Perú recién hace algunos años. Entonces, esto es algo que justamente un plaguicida que usaba comúnmente, un insecticida potente, que ante la alerta en Europa de justamente su restricción, ahí hubo muchos esfuerzos en buscar alternativas, ¿no? Justamente ahí cae el profesional químico en la búsqueda de esta alternativa, pues ha buscado alternativas más seguras, moléculas similares. Este es un producto a base de fósforo, una alternativa a base de fósforo, ¿no? Y que esto en el rubro de agroquímicos ha impactado, ¿no? Muchas veces cuando una molécula se prohíbe, algunas empresas diseñan su planta justamente para fabricación de dichas moléculas, ¿no? Si bien es cierto en el Perú la fabricación de las empresas que fabrican moléculas en el tema de agroquímicos son muy pocas, pero hay una inversión en este punto. En tal caso, cuando, por ejemplo, se anuló el metamidofos en la industria, la planta sintetizadora, por ejemplo, lo que realizó con sus profesionales químicos en parte de IDE es alternativa de qué nueva molécula sintetizar. Luego pasa al tema de la planta, en lo cual el ingeniero químico, bajo su expertise, puede llevarlo en masivo, ¿no? Acá hay una interrelación entre dos profesionales para poder obtener una alternativa en este caso, ¿no? Otro punto interesante que hoy en día es el tema de sustitución de solventes, ¿no? Dentro de las formulaciones agroquímicas, las concentraciones son menores, ¿no? Muchas veces la concentración máxima son hasta el 48-50% de ingrediente activo y el resto que viene a ser solvente. Entonces la preocupación hoy en día es qué sucede con dichos elementos, ¿no? Tenemos un reglamento en el cual se cuida mucho el tema de los ingredientes activos, los plaguicidas, pero ¿qué sucede con el solvente? Hoy en día en los productos que son insecticidas en su mayoría usan solventes orgánicos. Entonces, esto también genera una contaminación al suelo, un tema también de exposición de las personas que aplican dicho material. Y hoy en día hay solventes del tipo verde, ¿no? Productos a base, por ejemplo, aceite de palma, aceite de ricino, que son productos menos tóxicos, biodegradables, amigables con el medio ambiente, y que si bien es cierto en el tema de costo, esto hoy en día eleva el costo del material, por ende reduce el margen que puede obtener la empresa, es un camino que actualmente algunas empresas estamos tomando para justamente enfocarnos en el tema ambiental, en el tema de responsabilidad hacia las personas que aplican y sobre todo porque también es una ventaja competitiva. Si bien es cierto, hoy en día se está manejando, muy pocas son las empresas que manejan temas de tecnologías verdes, pues esto a futuro vaya incrementando. Y qué mejor que empezar desde ahora el tema de este tema de sustituciones, ¿no? Lo cual, acá hay un equipo de investigación y desarrollo, equipo de laboratorio, un tema biólogo también, en la cual hay que revisar estos tipos. Por ejemplo, este producto, es un producto Virules, es un insecticida a base de unos hongos, entonces son alternativas que también se revisan, ¿no? En cuanto a la regulación y seguridad, actualmente la normativa o el ente regulador es SENASA. SENASA es el ente regulador que realiza inspecciones inopinadas a los almacenes de las plantas, a los almacenes de los distribuidores, a las agroindustrias, en la cual verifica información, verifica no solo si el producto es genuino, verdadero, no es una falsificación, pero también revisa el tema de vencimientos y acá sobre todo los estándares de seguridad y el tema de las fichas de seguridad, las fichas técnicas, ¿no? Lo cual acá la participación del profesional, del profesional químico es importante debido a que esta información técnica
la trabaja entre un equipo multidisciplinario, ¿no? Así como hay químicos, también hay biólogos, temas de toxicidad, lo cual todo esto es una regulación en SENASA muy estricta, la cual hay que cumplir, ¿no? Ante estos 4 puntos, como les menciono, son puntos en los cuales el tema de la química, la ciencia en sí, pues la vemos aplicada al tema del campo, ¿no? La agricultura. En cuanto al impacto de algunos, la contribución, muy importante, permítanme marcarlo acá, el desarrollo de fertilizantes biodegradables, ¿no? Hemos estado conversando respecto a los agroquímicos, plaguicidas, moléculas tóxicas dañinas, ¿no? Que si bien es cierto tienen un funcionamiento, cumplen su función de eliminar plagas, también hay un desarrollo en paralelo en lo que es fertilizantes biodegradables, ¿no? Lo cual en el mapa conceptual representa un 22% en cuanto al tema de sostenibilidad, ¿no? Las prácticas agrícolas impulsadas por la química, hay mucha interacción profesional hoy en día en cuanto a los profesionales ingenieros químicos, biólogos, los ingenieros agrónomos, con la química en el desarrollo de productos, aplicaciones, nuevas alternativas, ¿no? Por ejemplo, este producto que está en la web, Tricocer, ¿no? Es un hongo también que permite, es un buen plaguicida, tiene aplicación en cultivos, en ciertas plagas, lo cual para su desarrollo no solamente interviene la química, sino el tema de la biología, el control de los hongos a largo tiempo, corto plazo, en la cual esto lleva a ensayos de estabilidad, y lo cual esto realmente como un efecto de una buena práctica y un incremento en la producción, y sobre todo el tema de usar productos biológicos reduce el impacto ambiental, ¿no? Ya que estos productos en su mayoría están basados en inertes más amigables, en su mayoría productos polvos, los cuales tienen menor impacto contaminante hacia el ambiente, ¿no? También tenemos formulaciones químicas innovadoras, ¿sí? Recuerdo mucho, como anécdota, comentarles cuando estaba en pregrado en la Facultad de Química, Ingeniería Química, en un curso de investigación A y B, me interesó mucho este tema de lo que es insecticidas biológicos, insecticidas a base de plantas, ¿no? Hoy en día hay, por ejemplo, en Chile, hay productos como este que están a base de ajenjo, una planta que muchas veces tradicionalmente se utiliza para aliviar dolores estomacales, ¿no? Pero hoy en día también estos productos lo pueden usar basado en extrayendo su aceite esencial, es posible utilizarlo como insecticida, ¿no? Justamente este producto es un insecticida menor, de plagas menores, pero que de una forma u otra tiene una aplicación crucial hacia justamente tener una agricultura sostenible, hacia al medio ambiente, y la cual su tema de degradación es mayor, con menor impacto, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, recuerdo que en pregrado se logró en su momento en el laboratorio extraer dicho aceite esencial y poder hacer análisis de cromatografía para poder extraer cuantificar dicho ingrediente activo, ¿no? Para poder darnos justamente un mapa de productos, analitos que conllevan este extracto de ajenjo, ¿no? También un tema de educación. La formación justamente de los agricultores, en la formación de las personas que aplican dichos productos plaguicidas. ¿Qué sucede hoy en día? Muchas de las empresas tienen programas de capacitación hacia el agricultor. Sucede que justamente los agricultores hoy en día ya no solamente están preocupados en que elimine la plaga, sino están preocupados en qué sucede justamente en la aplicación al suelo, al Hola, ambiente. hola, probando 1, 2, 3. Continúo. Como mencionaba, justamente los agricultores hoy en día están preocupados en el impacto en el suelo, justamente al aplicar dichos productos, ¿no?
¿Por qué? Porque justamente los periodos de cosecha tienen un calendario ya. Entonces, el cuidar el suelo hoy en día significa importante porque la cosecha de hoy puede ser también, si no se aplica correctamente, perjudicial para la próxima cosecha, ¿no? La próxima plantación. En esto los profesionales ingenieros agrónomos muchas veces en las capacitaciones ya profundizan más el tema de el impacto, ¿no? Ya no solamente un impacto ambiental, sino también el impacto del producto, de la molécula, y hay una sinergia entre profesionales de agroquímicos, los químicos, para justamente llevar el mensaje, ¿no? Llevar un poco la explicación en macro de cómo nuestros productos, los productos agroquímicos en sí, impactan justamente al suelo, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, tomé un producto, también parte de la web, por ejemplo, que conlleva o realmente tiene el sello de considerarse una agricultura sostenible porque, por ejemplo, es un producto que está a base de algas, ¿no? Como su ficha técnica lo se puede encontrar libremente en la web. Hoy en día, si bien es cierto, la mayoría de empresas importan las algas de Europa, algunas de China, en el Perú también ya se está considerando otro tipo de algas, por ejemplo en pisco, en Ica, y ya obteniendo algas marinas, las cuales pasan un proceso de secado para posterior y llevarlos a la parte de formulaciones de agroquímicos, los cuales realmente son beneficiosos, ¿no? Debido a que estos como estimulantes tienen menor impacto en el ambiente, ya que son productos orgánicos, ¿no? No son productos plaguicidas, que fortalecen justamente al cultivo, ¿no? Y acá justamente lleva muy bien el tema de la agricultura sostenible. Como segundo punto, a considerar justamente es, bajo mi experiencia, cómo es que también la química puede impactar o tiene una influencia en la cadena de suministros, ¿no? Y sobre todo su efectividad, ¿no? Muchas veces el impacto tiene que medirse eh, en realidad bajo un concepto también de un valor, ¿no? Un valor agregado, una valorización monetaria, en la cual esto realmente es visible, es medible, ¿no? Por ejemplo, a líneas generales, en la cadena de suministro es todos los procesos justamente alineados, desde la fabricación, obtención de la materia prima, hasta llegar justamente a un comprador o un consumidor final, ¿no? En la cual participan varios procesos, varias áreas, varios profesionales para lograr justamente toda esta cadena para poder así suministrar un producto final o un servicio en línea general. Entonces, ¿cómo es que en esta oportunidad del laboratorio de la logística, cómo es que la química impulsa esta eficiencia, ¿no? En la cadena de suministros? Por ejemplo, primer punto, el almacenamiento por compatibilidad química. Muchas veces en los almacenes, los operadores logísticos encontraremos una tabla de compatibilidad, ¿no? Pero esta tabla de compatibilidad podríamos encontrar en la web o tablas de compatibilidades genéricas, ¿no? Ahí considero que es importantísimo la revisión exhaustiva justamente de las hojas de seguridad de cada producto, ¿no? Debido a que este conocimiento químico de compatibilidad es importante ante los riesgos de seguridad, ¿no? Acá lo que prevalece sobre todo es el riesgo de seguridad de las personas, ¿no? Más allá de que se pueda tener pérdida de producto, lo primordial es la seguridad de las personas o los operarios que están dentro del almacén. Por ejemplo, recuerdo un caso en el cual se auditó un almacén en la cual tenían un producto plaguicida a base de manganeso, zinc, producto de un carbamato, ¿sí? Que estaba muy cerca a un producto envasado a base de ácido fosfórico, ¿no? Entonces, si bien era un producto polvo, el otro un producto envasado, según la ficha de compatibilidad, estas no tenían riesgo en sí, ¿no? Pero viendo ya un detalle más profundo del polvo del carbamato, ¿no? Se evidenció de que tenía un desprendimiento, en este caso, de sulfuro de hidrógeno, un gas muy tóxico, venenoso, ¿no? Ante la presencia de este producto, de este acidificante, ¿no? Entonces, ese tema de riesgo es muy importante porque, si bien es cierto, muchas veces si hay un derrame, uno puede reaccionar, alejarse de la zona, un producto líquido,
Pero si hablamos de un tema de desprendimiento de gas, que muchas veces estos almacenes no están diseñados para detectar ese tipo de gases, ese tipo de moléculas, pues es un riesgo a la seguridad, a la salud de la persona, ¿no? Por eso es importantísimo el tema de compatibilidad química en el almacenamiento, ¿no? Esto también impacta en la cadena de suministro, sí, porque parte de la cadena es el almacenamiento, en la obtención de materias primas y minimizar el riesgo de pérdida, no solo humana, sino también del patrimonial de los materiales es importante, ¿no? Otro punto también es la reducción de costos de abastecimiento. Hoy en día, en este mundo globalizado en el cual hay una competencia en cuanto a captar clientes, con muchas veces el precio es lo que predomina y más no tanto la calidad, debido a que la calidad también es un tema relativo, pero hay un tema de conciencia en cuanto a siempre buscar la reducción de costos en el tema de cadena de suministro, ¿no? Cómo es que muchas veces las áreas, por ejemplo, de laboratorio, las áreas de ID, pueden contribuir a esta reducción de costos. Es, por ejemplo, una validación de concentración por métodos instrumentales, ¿no? Muchas veces hay prácticas en las cuales compramos materias primas y le damos el pase con los análisis o certificados de calidad que ingresan del extranjero, ¿no? Pero si tenemos un método instrumental como por ejemplo un HPLC, una cromatografía líquida, que nos pueda brindar en tiempos cortos, con el tiempo también es importante, concentraciones más precisas, esto conlleva a que uno pueda tener flexibilidad en modificar sus concentraciones en su fórmula, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? Si yo compro un producto que viene al 98% y mi fórmula está estandarizada a esa concentración, bien, pero si yo puedo determinar que tengo un 98.3% en el ingrediente activo, uno puede regular dicha formulación. Ahora, muchos me podrían decir, ya, pero ese 0.3% en kilogramos es muy poco, sí, pero estamos hablando de volúmenes, contenedores, 3, 4, 5 contenedores que este producto puede llegar, en las cuales esta magnitud, esta acumulación de ahorro por kilogramo, por concentración, ya es considerable, ¿no? Otro punto también es la reformulación de productos observados por el área de investigación y desarrollo, ¿no? El profesional químico, por ejemplo, acá hay mucho tema en la relación entre producto conforme o no conforme. ¿Qué sucede? Con un producto no conforme muchas veces estos se tratan de recuperar, ¿no? Siempre y cuando cumplan unas especificaciones de las cuales pueda dar el pase, ¿no? El visto bueno. Entonces, por ejemplo, acá comentarles una anécdota. En un momento, cuando hubo cambios de materiales o de desabastecimiento, por ejemplo, en el tiempo de COVID, ¿no? Tuvimos muchos cambios de materias primas, porque justamente los proveedores no podían realizar el tránsito, había una acumulación, y tuvimos que buscar alternativas locales, ¿no? Que muchas veces esto nos llevó a tener productos observados por temas de aspecto, concentración, algunos temas físico-químicos que no nos permitían dar el pase, ¿no? Para esto teníamos un inventario de 300.000 soles, por ejemplo, en la cual acá se hizo una labor exhaustiva en tratar de recuperar estos productos, ¿no? Que no fue a corto plazo, duró unos 8 meses la recuperación, pero que sí es un tema de conciencia, de responsabilidad, de no enviar productos bajo una observación al mercado, pues se realizó estas reformulaciones, ¿no? Otro punto también que es muy común en las plantas es la optimización del tratamiento de residuos, ¿no? Sobre todo los residuos peligrosos, ¿no? Porque estos, si bien es cierto, hoy en día hay empresas operadoras de residuos en las cuales bajo una propuesta económica esas empresas vienen y succionan los líquidos, sobre todo nuestras pozas de residuos líquidos contaminados. También hay formas, ¿no? de minimizar justamente el volumen que estas empresas puedan llevar, ¿no? Porque si bien es cierto, uno como empresa puede deshacerse de esos materiales, de esos líquidos, pero estos se llevan un relleno. Entonces, este relleno se va acumulando con todos los residuos que provienen de varias empresas, ¿no? Entonces, la idea es justamente ver los principios, por ejemplo, químicos, los principios físico-químicos,
Por ejemplo, neutralización, floculación, precipitación, que son conceptos ya conocidos, ¿no? No es algo nuevo, pero que esto nos permite, ¿no?, realizar un tratamiento. Justamente esta base son tratamientos para los diseños tipo las plantas de petar, ¿no?, que ya te permiten capturar, reutilizar el agua, por ejemplo, y solamente desechar los lodos, ¿no? Esto, por ejemplo, es importante para la reducción de costos, porque ya no estaríamos disponiendo a empresas un volumen de líquido más sólidos, sino simplemente sólidos, lo cual es menores kilogramos, menores toneladas y un menor costo, ¿no? Y esto siempre llevándolo a una reducción en cuanto a un cumplimiento ambiental y reducción de pasivos, ¿no? Sobre todo. Y en una planta, por ejemplo, ¿cómo es que la química nos puede ayudar, ¿no? Acá permítame, eso es una experiencia que tuve en la empresa DAN en Barcelona. Justamente, que es una de las pocas imágenes que nos permitieron tomar antes del ingreso, porque estaba prohibido las cámaras fotográficas. Por ejemplo, esta es una corrida de una planta envasadora de una de sus tipos de cervezas, ¿no?, que justamente las unidades de la fabricación de esta línea, por ejemplo, acá lo vemos, son de 1.9 millones de envases. Es una gran cantidad de envases. Estas líneas, por ejemplo, son prácticamente un 100% automatizadas. Justo cuando realizamos la visita no veíamos personal ni para movimiento de los pallets, ¿no? Un mínimo personal, ¿no? Entonces, dentro de los procesos hay inspecciones de control de calidad, por ejemplo, ¿no? Estas inspecciones, si bien es cierto, son automatizadas. El análisis de dichos datos, de dichas anomalías, justamente está centralizada en áreas como de control de calidad, de ID, ¿no?, en las cuales están atentos, el profesional está atento justamente a cualquier anomalía que pudiese tener la línea, ¿no? ¿Y por qué esta importancia? Porque estamos hablando de una línea que está enviando, en este caso, 1.9 millones de envases. Entonces, es importante que esto no se detenga, ¿no? Entonces, ese es justamente, y la tecnología que se puede usar nos comentaban, prácticamente cambiaban cada 2 años el tema de control, ¿no?, de controlling. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza, ¿no? Y muchas veces el tema el tiempo de respuesta, el tiempo de información es importante, ¿no? Si en un momento muestreaban con sensores, la mezcla tipo FTIR, lo pueden hacer ya con un equipo mucho mejor. Entonces, esa capacidad justamente de selección de tipo de equipo o parámetro es donde justamente se ve en las áreas tipo control de calidad, ¿no?, en la parte química. Otro punto también dentro de esta visita es el puerto de Barcelona, ¿no? El puerto de Barcelona es el mayor puerto en Europa en cuanto a movimiento de mercancía valorizada. Es el puerto que traslada el mayor valorizado, ¿no? En cuanto a volumen, como dato, el mayor puerto es el de Rotterdam en Europa, el que mueve mayor volumen, ¿no?, mayores kilogramos. Esta característica de este puerto de Barcelona, este hub, es que es un sistema ferroviario. Entonces, acá, por estas líneas ferroviarias, se traslada productos en granel también, ya sea a Francia, Bélgica. Entonces, son líneas automatizadas en las cuales hay mucho tema de compatibilidad, ¿no? Acá cuando hablábamos justamente del almacén, que hablábamos de volúmenes posiblemente menores, en este puerto estamos hablando de productos graneles que tienen mayor movimiento, ¿no? Y aquel riesgo es grande, ¿no? Justamente estos van en caravana y hay un tema de compatibilidad enorme, en la cual tenemos que estar como profesionales en la ciencia y la química, pues atentos a este tipo de mercancías. Ahora, muchos podrían decir, sí, pero las mercancías son las mismas. No, al ser un puerto que direcciona en su mayoría a toda Europa, pues tiene mucho cambio en cuanto a productos nuevos de composición, concentraciones, la cual tienen que ser evaluadas, ¿no? No solamente se traslada, sino también se evalúa el tipo de producto, ¿no? Y para ello es el conocimiento químico, en este caso, por tema de compatibilidad, ¿no? Bueno, ya para acabar, lo dejo con un mensaje, ¿no? Bueno, la química no es solo una ciencia,
es una herramienta estratégica que impulsa a la industria, fortalece la agricultura y optimiza procesos de la cadena de suministro. Cada innovación química que aplicamos contribuye a producir de manera más eficiente, más segura y más sostenible. Gracias, eso es de mi parte. Muchas gracias, estimado Cristian. Bueno, muchas gracias, estimado Magíster Cristian Condori, por esta presentación, siempre haciendo que la ciencia, la química, que es algo muy complejo para mí como psicólogo, sea tan sencillo de escuchar, ¿no? En tus palabras y en tu ponencia. Muchas gracias, Cristian, por tu participación. Gracias a todos. Bien, a continuación, ¿no? Siguiendo con estas conferencias de nuestros egresados destacados. Me toca presentar al magíster Riley Angelo Hugo Quispe. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Él es Design Engineer con más de 4 años de experiencia creando interfaces de alto rendimiento, sistemas de diseño escalables y prototipos impulsados por IA. Es ganador global de Next.js Hackathon 2025 con proyectos open source adoptados por miles de desarrolladores. Actualmente lidera AI Prototyping en la Agile Monkeys y promueve el desarrollo tecnológico en Latinoamérica mediante mentorías, jurado en hackathons y contenido educativo sobre sistemas de IA y herramientas emergentes. Quiero cederle la palabra a nuestro magíster Riley Angelo Hugo Quispe, quien nos hablará sobre aprender, construir, compartir una nueva ética para la ingeniería peruana. Estimado magíster, le cedo la palabra y si nos puede confirmar la presentación de su PPT. Sí, ahora lo comparto. Muchas gracias. ¿Se puede ver? ¿O todavía no? Eh, Todavía no podemos ver tu presentación. Ok. Tengo permisos. Ya, voy a reiniciarlo rápidamente. Es la primera vez que comparto en esta plataforma. Un momento. Ok, ok. Vamos a esperar unos minutos, por favor. Todavía estamos a tiempo. Estamos exactamente a 20:30 que empezaba esta ponencia. Y ya. Creo que se puede ver la pantalla. Sí, ya podemos ver la pantalla. Ok, listo. Voy a prender la cámara. Un momento. Y ya. Ok. Bueno, le voy a hablar hoy día sobre aprender, construir y compartir. Esta es una charla que es un poco, bueno, fuera de lo convencional. Más que ir a ahondar en el tema técnico, quiero ahondar un poquito más en lo social y cómo ser un buen profesional, ¿no? Entonces, esta idea surgió a partir de que, de todas las experiencias que he tenido a lo largo de Latinoamérica, he identificado ciertos patrones de cómo nos diferenciamos, sobre todo los peruanos, con, por ejemplo, chilenos, argentinos, colombianos, y quería también dar una perspectiva y motivarlos, ¿no? A que puedan también tomar un camino similar al mío. Así que voy a comenzar, ¿no? El título de la charla es justamente así: Aprender, construir, compartir, una nueva ética para la ingeniería peruana. Y bueno, mi nombre es Riley Hugo, ya me presentaron. He ganado múltiples hackatones, actualmente trabajo en Clerk, esa información está un poco desactualizada, que me entiendan, que es una empresa en San Francisco. Nos encargamos de hacer autenticación para varias empresas, tanto B2C como B2B.
Y bueno, soy egresado de San Marcos, ¿no? De la carrera de Ingeniería de Software. También he terminado una maestría en la UNIR en Inteligencia Artificial y estoy ayudando ahora últimamente con mi profesor Herminio Paucar, que también me ha abierto las puertas de la universidad para poder ser profesor quizá el otro año, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar ahora sí la charla. Bueno, acá ya un spoiler. ¿Quién soy? Bueno, soy ingeniero peruano, evidentemente, sanmarquino. Me considero builder y también open source enthusiast. Que, bueno, open source, para que la audiencia que no conozca, pues significa código abierto y es bueno, no es el arte, pero es el acto de compartir el código de tus soluciones. O sea, que tu código fuente de tus aplicativos sean visibles a cualquier persona. Y eso va a ayudar a que la gente pueda también contribuir y desinteresadamente a tus proyectos, lo cual es muy bueno, ya que realmente en esta última década, o bueno, últimas décadas, el open source ha sido lo que principalmente ha impulsado el desarrollo de la tecnología. Porque antes todo era privativo con la de Microsoft, pero actualmente ya la mayoría, todas las empresas apuestan por open source por defecto. Bueno, soy Senior Software Engineering Clerk y ahí está mi sitio web. Pueden visitar y conocer mucho más de mí en riley.dev. Bueno, toda la charla se va a basar en esta tesis de que la ingeniería peruana necesita una nueva ética y esta ética se basa en estos tres verbos, en aprender, construir y compartir, ¿no? Bueno, lo que he notado mucho en el tema del contexto peruano es que me he sorprendido realmente muy gratamente de que hay mucha gente talentosa en el país, en todas las universidades, o sea, en San Marcos evidentemente, pero también en universidades particulares o en institutos, ¿no? O sea, que tú creías que por estudiar en una universidad pues tienes mucho más conocimiento, pero hay gente que nunca ha pisado una universidad y sabe más que uno incluso, porque el conocimiento se democratiza. No es necesario ir a una universidad para obtener un conocimiento de alto nivel. Al menos en el campo que considero que es ingeniería de software, ahí sí es mucho más fácil ser autodidacta. Bueno, entonces lo que tenemos en común los peruanos es talento y también lo que nos caracteriza mucho, mucho más es la creatividad. O sea, los peruanos somos demasiado creativos y también las ganas, ¿no? Y sobre todo las ganas de salir adelante y mejorar con el día a día. Pero tenemos todo eso bueno, pero ¿qué es lo que nos falta, no? Nos falta tener visibilidad y, bueno, sobre todo confianza, ¿no? Porque si no tienes confianza en ti mismo, muy probablemente no te vayas a mostrar frente a los demás, no vayas a compartir, no, es más probable que no compartas nada de tu trabajo en redes sociales. Y si no compartes, pues no tienes visibilidad, y si no tienes visibilidad, es más difícil que llegues a un público global, ¿no? No vas a tener exposición global. Y eso es lo que mata un poco, ¿no? O sea, si tú no eres muy, muy bueno, pero no compartes lo que sabes o no te muestras, pues nadie te va a descubrir y suma cero, ¿no? Entonces, lo que digo es que el mundo avanza rápido, pero realmente estamos siendo vistos. O sea, el conocimiento avanza, bueno, la tecnología, y sobre todo en ingeniería, avanza creo que 50 o 100 veces más rápido de lo que el humano puede adaptarse. Entonces, eso, debemos estar constantemente actualizándonos. Así que sigo. Ya. También lo que he notado mucho es que desde pequeño al menos, pues lo que nos enseñan es la cultura del silencio, ¿no? Es como estudiar callados, trabajar callados y mostrar solamente lo perfecto y lo justo y necesario, ¿no? Como que no debemos alardear de lo que estamos haciendo hasta que logremos algo, ¿no? Es como que esa cultura que nos han enseñado siempre. Y creo que está mal, o sea, el mundo real no funciona así. Realmente el mundo es colaborativo. Lo más probable es que una persona no haya construido eh, algo sumamente importante, o sea, siempre es por esfuerzo conjunto, ¿no? De humanos. Entonces, por ello es que no debemos estudiar callados, debemos compartir lo que aprendemos, también trabajar callados tampoco, sino compartir los logros que tenemos en el mismo trabajo, ¿no? Y no solamente mostrar lo perfecto, sino mostrar el proceso, cómo llegaste a esa perfección, ¿no? O sea, es mucho más interesante mostrar cómo lo lograste, cómo lo has hecho, a que mostrar ya este producto final, ¿no? Entonces, luego vamos a dar más ejemplos, pero el mundo real no funciona así, ¿no? Vamos a seguir. La realidad global es que el mundo no evalúa títulos, o sea, evalúa impacto, visibilidad y la contribución. ¿Por qué digo que no evalúo títulos? Porque es bien difícil que te evalúen por simplemente un papel, ¿no? Por tu CV, ponte. Porque puedes tener, no sé, un CV, todos pueden ser bachilleres, magísters, PhDs, y tener 5 años de experiencia, 10 años de experiencia, 15 años de experiencia, ¿no? Eh, pero ya, una vez tengas eso, puede ser que el que tenga 5 años de experiencia haya hecho cosas más impactantes que el de 15, ¿no? El de 15 quizá pudo haber estado en una misma empresa mucho tiempo y no haber aprendido tanto, qué sé yo. O sea, hay muchos factores que, por eso digo que un título no siempre dice que eres mejor que alguien. Incluso gente sin título
he visto de carne propia que es mucho, mucho mejor que alguien que ha tenido una maestría y así. Entonces, por eso digo que necesitamos generar impacto, visibilidad y contribución. ¿Y cómo generas eso? Pues compartiendo tu trabajo en redes sociales o en cualquier, literalmente en cualquier lugar que quieras, pero tienes que contribuir para poder eh, multiplicar, amplificar. Ahora vamos a ver más a profundidad ahí. Porque si nadie te ve, pues cómo te encuentran, ¿no? O sea, las oportunidades, esa frase me gusta mucho, que las oportunidades no llegan a los invisibles. O sea, si tú, por más bueno que seas, pero no compartes tu trabajo, no existes literalmente. O sea, no tienes una huella digital en la web y no eres descubrible por las personas, ¿no? Y depende siempre de tú estar mandando tu CV o mandando tu perfil a alguien, ¿no? Pero la idea es que las oportunidades vengan a ti, ¿no? Porque las mejores oportunidades son las que vienen de casualidad muchas veces, no son las que tú buscas. Y bueno, eso es con lo que quiero que se queden. Así que seguimos. La nueva ética que propongo se basa en 3 verbos, ¿no? Que puede mejorar tu carrera, y si mejora tu carrera como peruano, pues también podríamos construir un Perú mejor, ¿no? Un Perú más tecnológico, más capaz. Así que vamos por el primer verbo, que el primero es aprender, ¿no? Es el primer pilar que quiero explicar hoy. Y lo que quiero decir es que aprender no es lo mismo que memorizar. O sea, aprender es entender realmente el porqué de las cosas, la unidad más primitiva, más indivisible de conocimiento, ¿no? O sea, tienes que entender por qué. Por qué pasa lo que pasa, o por qué alguien dijo esto, ¿no? Y cuando entiendes el por qué, son como pequeños nodos en el espacio. Cuando tengas esas primitivas, pues tienes que conectarlos, ¿no? Y cuando los conectas, ya tienes un conocimiento un poquito más sólido, pero aún así no es todo, sino que tienes que cuestionarlo. Porque las ideas vienen de personas, o sea, no vienen sueltas o de alguna inteligencia artificial, sino que siempre vienen de personas y tienes que pensar, ¿por qué esta persona sostuvo esto, no? Y así generas también este pensamiento crítico y mejoras tu propio proceso de aprendizaje. Porque el conocimiento superficial es peligroso, porque hay gente que podría tener un cargo de poder mucho más alto y saber menos que tú, y podría tomar una decisión sumamente importante basada en su ignorancia. Y eso es muy peligroso. Así que seguimos. Ahora vamos a pasar a un tema ya más de actualidad, que es la inteligencia artificial cuando estudiamos, porque la IA es una trampa fácil. La IA puede responder, pero no aprende por ti, ¿no? O sea, si tú usas demasiada inteligencia artificial, podrías empezar a delegar tu aprendizaje a estas máquinas y pues no es lo óptimo, ¿no? Esto lo que va a generar es una generación que carece de conocimientos fundamentales, y si carecen de conocimientos fundamentales no van a poder componer sus conocimientos hacia más avanzados y no van a poder generar nada nuevo. Entonces, sin fundamentos, si es que alguien sin fundamentos usa AI en la universidad, por ejemplo, lo va a confundir o va a hacerles creer que sabe, ¿no? Y va a copiar sin entender y si algún momento ya no tiene esa inteligencia artificial a su disposición, pues va a tener una dependencia total de ella. O sea, no va a poder ser capaz de hacer algo o generar algo de calidad por su propia cuenta, ¿no? Pero con fundamentos, si tú tienes fundamentos, la IA te potencia un montón, literalmente. Puedes crear cosas con criterio porque tú puedes discernir si es que una idea es buena o mala o es débil, ¿no? En los fundamentos, y podrías descartarla y decirle a la IA que tome, no sé, que tome un camino diferente, ¿no? Entonces, esto lo hace mucho más útil, pero solamente si es que tenemos fundamentos. Si no, pues te minimiza mucho más. Así que seguimos. Y por esto es que es muy importante el pensamiento crítico, ¿no? La IA amplifica a quien sabe y confunde al que no. Los LLMs actuales, los Large Language Models, son multiplicadores, no son sustitutos, ¿no? El criterio es irreemplazable, porque cuando pedimos algo que haga por nosotros o que, no sé, nos dé una solución, pues estamos delegando, estamos literalmente alquilando aprendizaje, ¿no? O sea, realmente no está en tu cabeza, sino que está afuera de ti y pues tú no lo vas a poder traer por tu cuenta. Listo. Y por ello es que los fundamentos son sumamente importantes. Nunca pasan de moda. O sea, ya sea en cualquier ámbito de ingeniería, al menos en lo que estoy poniendo aquí es más de computer science o de ingeniería de software, es que la arquitectura es cómo estructurar sistemas, por ejemplo. Algoritmos, cómo resolver problemas. Y la matemática, pues es un lenguaje universal que no va a cambiar mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Pueden haber descubrimientos y se pueden reescribir ciertas cosas, pero lo más probable es que perduren y vayan a ser los mismos fundamentos por muchas décadas más, ¿no? Y bueno, los patrones son soluciones ya probadas y
justamente por eso se llaman patrones. Y por eso digo, los fundamentos no pasan de moda. Es sumamente importante que aprendas fundamentos, porque si aprendes fundamentos, vas a poder componer tu conocimiento y vas a poder pensar en un nivel de abstracción mucho más alto. Y en ese nivel de abstracción mucho más alto vas a poder generar ideas más interesantes. Y esas ideas interesantes te van a llevar a innovación, ¿no? Entonces, por eso los fundamentos no hay que verlos de reojo, sino si tú consideras que te faltan fundamentos, acéptalo, o sea, no pasa nada, la gente realmente no domina todo y tienes que aceptarlo y con humildad, ¿no? Y empezar a estudiar los fundamentos. Aunque seas experto, aunque te consideres experto en algo, siempre es bueno revisar los fundamentos. Luego, el inglés como interfaz. Bueno, ahora, claro, el inglés no es un idioma más, o sea, ya actualmente ya es inconcebible que alguien no sepa inglés, o sea, al menos que lo entiendan, poder leerlo, pero lo óptimo sería que deberías poder sostener una conversación, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que nosotros nos limitamos a español, vamos a poder acceder a cierto nivel de conocimiento, ciertos recursos que hay por ahí afuera, y te estás limitando solo a ello. Pero los conocimientos más actualizados, las áreas de conocimiento más avanzadas, sí, están en otros idiomas, o sea, por lo general en inglés, porque incluso gente que está en China no escribe sus documentos, sus conocimientos científicos en chino, pues así, pero lo más probable es que siempre lo traduzcan en inglés, porque ahí se junta todo el conocimiento de investigación, ¿no? También te da acceso a mejores comunidades, porque al haber esos conocimientos avanzados en otro idioma, pues esa gente que sí domina esos temas, pues genera comunidades, grupos de estudio, grupos de investigación, lo que sea, y te abre a más oportunidades también, ¿no? Porque se vuelve tu pasaporte profesional. Otra cosa importante es que acá justo Perú tenemos la bendición de que estamos en la misma zona horaria que Estados Unidos, y por lo tanto podríamos también trabajar para allá de una manera mucho más cómoda, ¿no? Entonces, si eres capaz, si eres muy hábil, tienes muchos conocimientos, pues lo más probable es que el inglés te va a potenciar y puedas encontrar muchas mejores oportunidades y quizá puedas migrar, ¿no? O trabajar remoto desde acá. Bueno, el segundo pilar es construir. Y el que construir te cambia. Construir sería como el segundo paso. Primero hemos hablado de aprender, ¿no? Entonces, aprender es, ponte que sea teoría, pero construir ya sería la práctica. O sea, ya pones en práctica el conocimiento que has aprendido, porque si memorizas cosas o tienes cosas en la cabeza, conceptos, pero si no los practicas, no los pones, no construyes algo, no se te va a quedar, o simplemente, pues, ¿para qué aprendiste, no? Si no vas a hacer nada. Entonces, tomar cursos está bien, pero es un poco pasivo, ¿no? Estás escuchando al profesor, estás ahí como que haciendo tareas, ¿no? Pero los proyectos, cuando es algo que realmente puedes ver, es mucho más valioso. Porque mientras haces proyectos vas a notar vas a equivocarte inevitablemente, ¿no? Ahí he puesto que los bugs enseñan, y bugs son como errores para otras ingenierías. Entonces los errores te enseñan más, iteras y creces, ¿no? Porque si no te equivocas nunca, pues quiere decir que sabes todo, y si sabes todo, pues ¿para qué estás estudiando, no? O sea, igual siempre van a haber errores, y eso es lo que te va a ayudar mucho más. O sea, tienes que sentirte feliz de equivocarte, y esa es la manera, ¿no? De crecer. Por eso digo que ahí que un side project o un proyecto personal, pues te enseña más que 10 tutoriales. Y ahí también, bueno, voy a seguir, no voy a profundizar en eso. Ya, seguimos con la cultura builder. Esto es lo que también quisiera enseñarles, que nadie te va a castigar por equivocarte. O sea, tienes que hacer y equivocarte para poder aprender. Aquí tenemos que hacer es empezar, o sea, empezar como cualquier cosa, aunque sea imperfecto, ¿no? Y equivocarse es sumamente importante, ya que de los errores se aprenden. Luego, iterar para mejorar tu solución, y finalmente medir, ¿no? Y esta parte de medir, normalmente la gente se salta, es como que cree que lo que salió está bien, pero medir es muy importante, ya que lo que no mides no mejoras, ¿no? No sabes si es que realmente tuvo impacto o éxito lo que has hecho, ¿no? Solamente es como que, bueno, ya lo terminé y ya. Pero cuando lo pones en el mundo real y obtienes métricas, ¿no? Es un constante feedback loop del mundo real y tu proyecto. Puedes medir y encontrar cosas interesantes que incluso no habías previsto antes. Entonces es importante medir, ¿no? Por eso digo la frase ahí abajo de ship fast, learn faster, porque quien lanza proyectos más rápido puede obtener un feedback mucho más rápido del proyecto y aprender más, y así constantemente, una mejora continua. Así que es muy importante esa cultura de builder. Luego, construir para el país, ¿no? O sea, un proyecto tuyo puede ser la semilla de cambio. Tu código puede inspirar a alguien más, tu solución puede resolver un problema. Esto es lo que digo, por código puedo decir cualquier solución,
O sea, algo que tú logres o que tú hagas y lo compartes puede inspirar a alguien más. O sea, me ha pasado muchas veces que, bueno, gente que ni he conocido, me he unido como conferencias pequeñas y hay gente que ha venido a mí y me ha dicho, oye, vi este proyecto que has hecho y que ha sido muy genial y que me has inspirado, y también he creado algo así similar que tú, no sé, mira, cosas así, ¿no? Y yo la verdad que cuando compartí las cosas solo lo compartía por hacer, ¿no? Porque, bueno, a alguien le pareció interesante, pero realmente podría cambiar las cosas que compartes, la vida de alguien más, ¿no? No hay que verlo como que es tan pequeño, podría tener bastante impacto realmente. Así que por eso digo que construir es multiplicar. Y sobre todo si lo compartes, ¿no? Porque si construyes solo no, y no lo muestras, pues no existe, básicamente. Listo. Y el tercer pilar, el último y el más importante es compartir. Ya lo había estado mencionando antes, pero bueno, este es el último pilar. Y es que compartir da miedo, ¿no? O sea, da miedo a la crítica, miedo a sentirte vulnerable o a que descubran que tus proyectos tengan errores y que te expongan, ¿no? Miedo a la exposición, ¿no? O miedo al que dirán, y si no es suficientemente bueno mi proyecto, ¿no? Todos esos pensamientos intrusivos surgen y es normal, o sea, es humano, o sea, está bien, pero si es que no lo compartes, tú, ¿quién más lo va a hacer? ¿No? O sea, ¿quién más te va a vender? ¿Quién más va a apostar por ti? Si no eres tú mismo, debe empezar por ti, ¿no? O sea, tienes que dejar que la gente te critique, porque así si te critica, pues, y si es constructivo, pues mejor, ¿no? Vas a mejorar. Entonces no tiene sentido no mostrarte. Debes apreciar la imperfección también. Entonces, seguimos. La verdad es que compartir, sí, compartir es el verdadero hack, ¿no? La mentalidad antigua, ¿no? O la de antes, pues es que esperas a terminar algo, ¿no? Esperas a que sea perfecto, perfecto entre comillas, realmente la perfección no existe, y lanzarlo recién, ¿no? O también tiendes a guardarte conocimiento por temor a que, no sé, al que le enseñes te pueda quitar el trabajo o al que le enseñes te pueda superar, ¿no? Pero la verdad es que no es así, ¿no? La verdad es que si tú compartes tu conocimiento o muestras tu progreso, ¿no? Con la mentalidad nueva, es que, aparte que gente va a encontrar tu trabajo, es que esa gente que encuentre el trabajo va a poder quizá también mostrarle a otras personas y se va a multiplicar, ¿no? Y te vas a volver más conocido y así, ¿no? Todo es como una cadena de dominó. Entonces, por eso, por defecto, lo mejor siempre es mostrar el progreso, y así te vas a poder multiplicar también. Y ahora bueno, ahora pasamos a la parte de open source, que es el código abierto, que es lo que mencionaba al inicio, que es el acto de compartir tu solución al público, mostrar realmente cómo funciona por dentro, ¿no? Y es que el open source no es gratuito, o sea, sí es gratuito, pero hay ciertos matices. El open source también es generoso porque das una solución sin esperar nada a cambio, o bueno, sin esperar un retorno inmediato, ¿no? Solo es como un acto de fe, como que mostrarlo y ya. Pero también tu proyecto podría ser, alguien lo podría tomar y trabajar sobre ello, o alguien podría incluso contribuir a tu proyecto de manera desinteresada y podrías seguir componiendo más cosas, ¿no? Y eso, por eso digo que también es un multiplicador. Y también es un pasaporte porque te abre puertas globales. Al menos en ingeniería de software, la gente que tiene un fuerte background en open source, pues tienden a verlos en empresas de Estados Unidos y así podrías también conseguir una oportunidad, ¿no? Y por eso también lo viví de carne propia, así que lo puedo dar fe de ello. Luego tenemos algo que llamamos Built-in Public, también en ingenierías de software. No sé si hay en otras ingenierías, pero bueno, considero que esto es un principio que deberían aplicar igual en cualquier área, o sea, en química, medicina, lo que sea. O sea, porque la gente confía más en procesos reales que en resultados pulidos. O sea, si tú eres un profesional y solo compartes los resultados, está bien, o sea, yo también comparto los resultados, todo chévere. Y me gusta que compartas los resultados, pero es más interesante ver cómo has llegado a ese resultado final, ¿no? O sea, es muy chévere ver cómo la gente se ha enfrentado a un problema, encontró un problema, cómo lo ha solucionado, luego sigue avanzando, cómo encontró otro problema y así, ¿no? Sucesivamente. O sea, es más interesante ver su proceso mental o todo lo que ha pasado hasta llegar a ese resultado, ¿no? Incluso es mucho más valioso, porque otras personas podrían verlo y aprender de esos errores de esa persona y poder hacer algo mucho mejor. Entonces, por eso digo que compartan sus aprendizajes, también compartan sus errores, o sea, siéntanse orgullosos de los errores, o sea, no hay que sentirse mal por ello, todos nos equivocamos y es normal, completamente normal. Y también compartir tus victorias, ¿no? O sea, no solamente te lo guardes para ti, o sea, tienes que sentirte orgulloso, no por compartir algo vas a ser un fanfarrón o vas a ser, no sé, alguien, no sé, que quiere presumir, ¿no?
O sea, está bien compartir tus victorias, sentirte orgulloso de ello. Y siempre van a haber malos comentarios, siempre van a haber haters, ¿no? Gente que probablemente se sienta, o sea, gente envidiosa, pero también puede haber gente muy buena que se sienta motivada y que se inspire con lo que haces. Entonces, por eso digo, compartan sus victorias, probablemente llegue el público correcto y esta persona se va a beneficiar de ello, ¿no? Listo. Por último, ya terminando, pues yo quiero quedarme en Perú para construir. O sea, he escuchado a mucha gente de mi generación decir que, o sea, quiero conseguir un trabajo, quiero ganar bastante plata y para poder irme del Perú, ¿no? O sea, esa es esa frase clásica siempre he escuchado. Y la verdad que yo no quiero irme, o sea, yo no quiero que otro país triunfe, o sea, soy peruano y quiero ver a mi país mucho mejor. Entonces, por eso yo estoy viajando también, o sea, no estoy en otros países, pero para poder aprender del mundo, ¿no? Aprender la excelencia, a qué le llaman excelencia en otros países. He estado en Argentina, en Chile, en Colombia. El próximo año voy a estar en San Francisco y la verdad que quiero ver la calidad de ellos, ¿no? Para poder traer acá las ideas y ver por qué ellos son mucho mejores que nosotros, ¿no? O sea, qué nos falta si todos tenemos cinco sentidos, ¿no? Un cerebro y todo. O sea, quiero ver qué es lo que lo diferencia para poder traer acá ese conocimiento, esa mejora marginal. Y bueno, claro, es bueno, he hecho todo eso, ¿no? Construir aquí y construir aquí, ¿no? Construir aquí. Bueno, en resumen, la nueva ética que quería compartir es aprender con criterio, o sea, primero aprender los fundamentos, luego ponerlo en práctica, ¿no? Y también tener un pensamiento crítico, ¿no? No solamente aceptar los conocimientos que vengan, sino que discernir o cuestionarlos, ¿no? Al autor y así. Luego, construir con valentía, o sea, compartan sus éxitos, sus errores, compartan todo lo que sea compartible, o sea, todo suma, realmente todo suma, por más básico que sea, por más que sea algo súper simple, siempre va a haber alguien que sepa menos que tú y que va a estar agradecido con este conocimiento que compartas, ¿no? Y finalmente, compartir sin miedo, o sea, no importa el que dirán, o sea, son pensamientos de terceros, o sea, lo que importa eres tú, tus decisiones, y lo que compartas tú decides, bueno, también es tu imagen personal, ¿no? Así que comparte sin miedo, eso puede ser un multiplicador si llega a la gente correcta. Listo. Bueno, y terminando, este es un llamado generacional también. Es hora de creérnosla. O sea, todos tenemos talento. Realmente los peruanos somos demasiado talentosos, creativos y todo, ¿no? Lo que nos falta, creo, es un poco de autoestima, ¿no? Poder mostrarnos, tener esa confianza para poder dar la visibilidad que porque el mundo nos espera, ¿no? Hay muchas oportunidades allá afuera que incluso ni siquiera sabemos o somos conscientes de que existen, pero sí existen. Así que los animo a buscarlas y también multiplicar, ¿no? Y mejor si es que ese es el Perú para el mundo, porque si todos los buenos se van, pues el país siempre va a estar mal, ¿no? Entonces debemos quedarnos. Y gracias, eso sería todo. Bueno, están mis redes sociales, riley.dev, pueden encontrarme. También si quieren tener una reunión conmigo por, bueno, media hora, una hora online, pueden entrar a riley.dev/meet y ahí seleccionan mi calendario y chévere. Y también mi GitHub, que es como una red social de programadores, que ahí pueden ver. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Riley, por tu participación. Y ahora damos paso a Andrés Quispe, egresado de la Escuela de Ingeniería de Software, quien nos va a brindar la conferencia Arquitectura de la Escala de la Era de IA. Andrés Quispe es un bachiller en Ingeniería de Software, quien se ha especializado en arquitectura de datos, Big Data y Machine Learning. Se ha desempeñado como Data Architect, Data Developer y Data Engineer en los sectores de comunicaciones, banca y medios de pago, liderando el diseño de arquitectura escalables, automatización de flujos de datos y optimización de procesos para grandes volúmenes de información. Así es que te damos pase, Andrés, para tu exposición. Ah, ahora sí me escuchan. Perfecto, ya. Sí, se escucha. Muy bien, gracias, colega. Muchísimas gracias por la presentación, ¿no? Eh,
Yo me considero básicamente un programador, ¿no? Pues siempre ando programando en diversas momentos, ¿no? Y el tema trata sobre arquitectura de escala, ¿no? Y la era IA, ¿no? Ok, entonces vamos por acá. Soy graduado de ingeniería de software, ¿no? Realmente hace unos años nada más egresé creo que fue sí, hace un par de años, egresé de la escuela de ingeniería de software. Yo tuve una carrera anterior, ¿no? Y decidí que afianzarme en lo que es todo lo que es este software, y por eso hice una segunda carrera, ¿no? Y por eso coincidimos con Rayleigh en algunos cursos. Perfecto. Vamos por acá. Cuando hablamos de escala, tenemos que ver cuáles son las posibilidades en las que podemos crecer, ¿no? ¿Cómo podemos crecer normalmente, ¿no? La escalada vertical, que ustedes ya conocen, ¿no? Mi computadora ya no quedó corta. ¿Qué hago? Le incremento la memoria, ¿no? Eso inclusive pasa en su casa. Si hablo en una oficina, ¿no? Ya le incremento más unidades de procesamiento, ¿no? Físicamente, si me queda corto el espacio, incrementamos los espacios, le compramos más discos, ponemos discos en RAID, ¿no? Etcétera. No, y de esas maneras escalamos verticalmente. Y en el escalado horizontal, ¿no? Tenemos la capacidad de poner un servidor, y si necesitamos más potencia, incrementamos la cantidad de servidores, ¿no? En paralelo. ¿Ok? Son los dos fundamentales métodos de escalado. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los componentes principales y claves de una arquitectura. Esto ténganlo presente, porque todo esto que les estoy diciendo lo vamos a llevar a un punto muy importante, ¿no? Componentes claves cuando queremos hacer sistemas a gran escala, ¿no? Balanceador de carga, ¿no? Es un tema importantísimo, ¿no? Que va a distribuir las peticiones entrantes, salientes, y va a gestionar entre todos los componentes que están detrás, normalmente en el back, ¿no? Lo que vemos en el backend, ¿ok? Y por supuesto, ese API va a inclusive gestionar información no solamente de los clientes, sino con proveedores y demás, ¿no? Eh, Eso es súper importante, ¿no? Ahí ya vamos poniendo algunos conceptos, ¿no? El API Gateway, súper importante, que tenemos que desarrollar, ¿no? ¿Qué cosa es importante cuando también desarrollamos software a escala, ¿no? Caché, ¿no? Es decir, si ya hemos pedido, ya se autenticó el usuario y vamos a pasar a un componente interno, ¿no? No vamos y pasamos luego a otro porque hay que intercambiar información, no vamos a pedir la información nuevamente, pues, ¿no? Y otra vez identifíquese, autentíquese, ¿no? O si realmente decimos un cálculo previo, ¿para qué volver a hacerlo otra vez, ¿no? Consume tiempo computacional, recurso computacional, ¿no? Es importante la gestión de caché. Es más, en todos los grandes sistemas escalables, de una u otra manera, tenemos sistemas de caché, ¿no? Que ya vienen empaquetados, o si no, están construidos fundamentalmente con Redis, si no me equivoco, ¿no? Es uno de los sistemas muy usados. Ok, luego tenemos cuáles son las cosas importantes, ¿no? En la arquitectura escalable. Otro tema es la base de datos. Ustedes ya imaginarán, ¿no? La base de datos crece hoy día con tanta información que se recopila, ¿no? Crece, se vuelve un cuello de botella. Existe, bueno, la replicación, ¿no? Vamos a colocar la información, ¿no? Tenemos la información, se escribe, y si queremos que esa información quede disponible, la vamos a replicar en varias bases de datos, o también el particionamiento famoso, que es el sharding, ¿no? ¿Ok? Entonces, todos estos componentes, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ok, parece algo físico, algo virtual también, ¿no? Y aparecen también conceptos nuevos, ¿no? Si ya hablábamos de los microservicios, ¿no? Hace unos años, ahora hablamos de nanoservicios, ¿no? Para aquellos escenarios o contextos que les son aplicables, ¿no? ¿Y qué es un nanoservicio? Pues algo más pequeñito y más funcional que el microservicio, ¿no? Que permite un escalamiento mucho más potente, ¿no? ¿Ok? Y acá hay una diferencia, ¿no? Los alcances entre microservicio y nanoservicio, ¿no? El nanoservicio fundamentalmente es una funcionalidad específica. Por ejemplo, aquí está, validar un email, ¿no? Este, rara vez tiene su base de datos propia, ¿no? Suele usar almacenamiento externo, ¿no? Compartido, etcétera, ¿no? Pasa datos, ¿no?
Los nanoservicios normalmente no mantienen estados, ¿no? Esto es algo que tener importante, ¿ok? Pero digo normalmente, ¿no? Porque en la creatividad del programador, ¿no? Y en cuanto a la arquitectura y su necesidad, pues y las mejores prácticas, ahí desarrollará y pondrá, ¿no? Su sazón al sistema, ¿no? ¿Ok? Y todo esto que hemos visto, increíblemente, ¿no? Hoy en día lo podemos hacer por código, ¿no? Queremos una máquina virtual por código, ¿no? Queremos un contenedor por código. Queremos un Kubernetes que pueda gestionar, orquestar los contenedores por código, ¿no? Es decir, toda esta infraestructura, ¿no? La podemos codificar, ¿no? Y le decimos, hey, quiero que me crees un almacenamiento, quiero que me hagas esto, que me crees una computadora, que ese computador inclusive ya no solamente lo creamos, sino que le decimos, bueno, ¿sabes qué? Necesito que para que todos esta audiencia que lo tenga Windows, ¿no? Que tenga qué versión de Windows o qué versión de Linux, qué distribución, si es Ubuntu, si es Red Hat, ¿no? Cualquiera que sea conveniente, ¿no? Es más, no solamente que tenga la distribución, sino le decimos inclusive por código, ella que lo has terminado de crear, añádele tal paquete, paquete uno, 2, 3, 4. Esto de acá es súper, súper increíble, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, Andrés es ingeniero de software, ¿no? Está como ingeniero de software y nos habla de infraestructura. Y eso va a tener una relación que vamos a llegar dentro de poco, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, ¿no? Una forma como construimos, se construye por código, ¿no? En la nube, por ejemplo, de Google, ¿no? Se construye el servidor, se construye el equipo, se dice qué máquina es, cuánto de disco, ¿no? Qué tipo de disco va a ser, ¿no? La interfaz, ¿no? La interfaz de red que va a utilizar, etcétera, ¿no? Ese es uno de los ejemplos más sencillos que pude colocarlos. Inclusive se le pone el autoescalamiento, ¿no? ¿Qué tipo de escalamiento va a tener? ¿Cuánto va a crecer? Máximo número de réplicas, ¿no? Todo esto que hablamos, ¿no? En las primeras láminas, hoy en día se codifica, ¿no? Se codifica, se le aplica, ¿no? Se aplica en la nube, se le dice, toma, ejecútalo, y él lo construye, ¿no? ¿Ok? Entonces, y no solamente se utiliza esto, y cuando hablamos de escala, ¿no? Toda nuestra infraestructura, toda esta infraestructura está construida, ¿no? En base a código, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos que llevar un control de lo que de los componentes que necesitamos, ¿no? Que podamos replicarlos, ¿no? Si lo hacemos manualmente, como antes se hacía, ¿no? Hoy aquí le voy a poner aquí tanto de disco, hoy día es 10, mañana es 11, ¿no? Por decir, ¿no? Tal imagen, ¿no? Etcétera, la imagen de dónde se va a traer, cómo se va a construir, todo eso de allí puede generar a que tengamos sistemas que responden de forma diferente cuando ejecutamos la programación. Por eso es importante que toda la infraestructura, ¿no? Sea por código, ¿ok? Ahora la pregunta viene en la parte de la academia, ¿no? Tenemos cursos, ¿no? Que nos dicen, bueno, esta es la red, ¿no? Sistemas operativos, etcétera. ¿Cómo se va a mezclar esto con la sección de código, ¿no? ¿Ok? Muy bien, vamos por acá. Como decíamos, la infraestructura tiene que ser por código, ¿no? Y ustedes se estarán preguntando, ¿no? ¿Todo es posible? ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, hoy en día tenemos a Terraform, ¿no? Pero, ¿y qué? Es un programa duro, ¿no? Difícil de repente hasta cierto punto, tiene sus dificultades, ¿ok? No es muy maniobrable, ¿no? Como un lenguaje de propósito general. Sin embargo, en la nueva generación de estructura por código, ¿ok? Ya hablamos de que, por ejemplo, a través de Python, ¿no? Tú vas a poder construir, ¿no? Tu estructura por código. Es más, vamos a poder integrar, ¿no? Mientras voy codificando, ¿no? Voy codificando, digo, a ver, recibo, o recojo, tengo que recoger, por decir, ¿no? Que siempre existe, ¿no? Tengo que recoger la información del Banco Central que ha publicado, ¿no? Que publica sobre tipo de cambio, ¿no? O algún tipo alguna moneda del tipo de cambio, ¿ok? Tengo que recoger esa información y luego tú en el código le dices, bueno, créate pues un storage, ¿no? Una persistencia en la nube, ¿ok? En la nube de tu preferencia, ¿no?
¿Ok? Una vez que has hecho eso, pues comienza a recoger la información, ¿no? Guárdalo de esta manera, créate o de repente creas una base de datos, ¿no? Y toda esa información que recoges, de repente de lo que has recogido, lo procesas, lo transformas, ¿no? Y te quedas con el resultado, ¿no? Y todo eso que hemos construido cuesta, ¿no? Entonces dices, bueno, una vez que ya cumplió su fin, ¿no? El código, ¿no? El código que he realizado, simplemente agarro y comienzo a destruir todo lo que he construido, porque ya no tiene utilidad, porque ya dejé la información que necesitaba, ¿no? Disponible para que otro internamente en el negocio lo pueda consumir, ¿no? Entonces, esto va a generar de que solamente, ¿no? No solamente construyamos y lo dejemos allí porque decimos, hoy lo hemos construido y ahora, ¿cómo se podrá organizar? ¿Cómo haremos con la factura que sigue creciendo, ¿no? Y de repente ya rota el personal, ¿no? Rota a los colaboradores y el que viene no lo puede, dice, hoy no voy a tocar eso porque si funciona, dejémoslo, ¿no? Ya estamos entonces en un solo código, podemos incorporar infraestructura, podemos incorporar el código, las reglas del negocio, podemos incorporar muchas cosas, sobre todo si son lenguajes de propósito general, ¿no? ¿Ok? Muy bien, y definitivamente en el área de software no podemos decir que la era ya no va a llegar, ¿no? O va a llegar poquitos, no, la era ya va a llegar a pasos agigantados y ya está llegando, ¿no? Hace pocos días bajé y descargué este Antigravity, que es un editor, un componente que me permite editar, y me quedé maravillado porque mientras yo programaba, ¿no? Él ya comienza a conocer mi patrones de programación y ya comienza a generarme código, ¿no? En el momento, ¿no? Conforme a como yo justamente programo, ¿no? Es asombroso, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es? Y esto de la era ya genera algunos retos, ¿no? Desafíos, ¿no? De retos y desafíos, ¿no? En ningún caso pueden ser problemas, ¿no? ¿Ok? Vamos a dejar un poquito de escribir código, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer más? Vamos a ser arquitectos, ¿no? Auditores también de los códigos, ¿no? Pero aquí hay unas cosas que en el transcurso de la conferencia, vamos a ir ahondando y tratando de desbloquear, ¿no? Entonces, que la máquina escribe mejor código, más rápido el código, definitivamente, ¿no? La máquina, ¿no? En cualquier evento que ocurra, en cualquier rama y disciplina, la máquina es mucho más rápida, ¿no? ¿Ok? Es decir, que el ser humano codifique como la máquina, eso está, o en tareas repetitivas, la máquina no va a ganar, ¿no es cierto? Eh, Entonces no hay ni vuelta que darle, ¿no? Si la máquina sabe cómo yo codifico, ¿no? Cómo estoy codificando y le doy la, ¿no? Etcétera, y él agarra y completa, genial, ¿no? Genial, ¿ok? Eh, Ahí no podemos competir, ¿no? Ahora, ¿el código se va a generar instantáneamente? Bueno, Amazon, por ejemplo, dijo que el 70% de todo su código ya lo genera la máquina, ¿ok? Y pues es muy probable que así sea, ¿no? Nadie le cuestiona porque es cierto, ¿no? Hoy en día tú le dices a la guía, hey, bajo este contexto, ¿no? Bajo este prompt, genérame tal, 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 y te genera un código, ¿no? Bastante código, ¿ok? Que funcione, no necesariamente, ¿no? Hace poco le pedí lo mismo y me generó, por ejemplo, código para una versión actual, ¿no? Del lenguaje, de los paquetes que estaba usando. Y por más que le decía que genérame para la versión tal, porque es lo que tenía en la organización, que hacer mantenimiento, él se empecinaba en darme lo otro, ¿no? Porque eso es lo que hace actualmente la IA, ¿no? Nos da lo que más se utiliza, lo que más ha encontrado información, ¿no? Y ahí es donde nosotros, ¿no? Tenemos que tener una vista de auditar, ¿no? Auditar el código, ¿no? No podemos recibir todo el código que genera la máquina, ¿no? Y decir, bueno, lo copiamos y lo pegamos tal cual, ¿no? Tenemos que ver si obedece a las mejores prácticas, si obedece al contexto que necesitamos, si tiene el rendimiento requerido, ¿no? Si utiliza paquetes, ¿no? O versiones de paquetes que le hemos especificado, ¿ok? Etcétera, ¿no? ¿Ok? Muy bien, tenemos luego, ¿no?
Antes teníamos que sabernos de memoria cómo eran las referencias del API, ¿no? ¿Ok? O la sintaxis de Java, ¿ok? Y aquí también surge la pregunta, ¿no? Tenemos que seguir sabiendo, ¿ok? ¿Cómo va a responder la academia, ¿no? En las otras universidades, por ejemplo, la gente ya sale ya, ¿no? El que menos ya tiene su suscripción a una IA de su preferencia, ¿ok? Que ya le está generando código, ¿no? ¿Ok? Eh, ¿cuánto debemos profundizar en la algoritmia? Yo considero que sí, ¿no? Pero ¿cómo también hacemos para que cómo hacemos que la guía esté también, trabajemos con la guía, ¿no? Porque aunque muchos pueden decir, ah, ya, si te sabes los algoritmos, etcétera, ¿no? Vas a agarrar un lenguaje y va a ser sencillo. Dominar un lenguaje, ¿no? No es una cosa inmediata, no es que me toma un mes, ni 2 meses, ni 6, ¿no? ¿Ok? Usar diversos, inclusive está ahora todo empaquetado, utiliza tal paquete, ¿no? Puede tomar su tiempo, ¿no? Conocer que cuando tienes una sábana de error, ¿no? O hay un error en el sistema y sale una sábana de ese error, discriminar dónde puede estar, y mi código de programación, no sé, tiene 10.000 líneas, determinar cuál ha sido, ¿no? A pesar que te diga el sistema, oye, aquí en la línea tal se produjo el error, pero resulta que como todo es, pues, son clases que hemos instanciado, ¿no? Que hemos usado otro paquete, etcétera. Eso de ahí es solamente el iceberg, ¿no? Hay que revisar, ¿no? Y eso es algo que la máquina, ¿no? Cuando hablo de máquina me refiero a la IA, no lo puede hacer, ¿no? No por el momento, ¿ok? ¿Lo hará pronto? No lo sé, no lo veo todavía factible, pero seguramente esta conferencia que estamos ahorita dictando, ¿no? Cada año, supongo que haremos una revisión, cómo va el avance, ¿no? ¿Ok? Y por supuesto, ¿qué necesitan ahora los nuevos ingenieros de software o cualquiera entusiasta de ingeniería de software, ¿no? Tener una habilidad crítica, ¿no? Capacidad de revisión, de diseño de sistemas, ¿no? Descomposición de problemas, ¿no? ¿Ok? Si la máquina te podrá generar el código, pero tú eres el senior que debe aprobar, ¿no? Es decir, si ese código pasa o no pasa a las diversas etapas, ¿no? Desde la etapa de construcción, la etapa de prueba, ¿no? Y cómo van a ser las pruebas para asegurar que esto sea un éxito, la producción, ¿no? Ninguna organización, y menos nosotros, podemos permitir que un código de IA, ¿no? Sin saber qué cosa hace y por qué lo hace, ¿no? ¿Ok? Inclusive nuestro agente de IA puede ser manipulado, hackeado, nos genera inclusive código para que otros utilicen como puerta trasera para manipulaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que saber. Entonces también ahí surge en la academia un asunto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? El código lo genera la máquina en un gran porcentaje. ¿Ok? ¿Qué debe conocer el entusiasta del software en la que está estudiando? Debemos de profundizar en algoritmia, ¿qué tanto? ¿En qué momento lo conectamos con las herramientas, con estos agentes que generan código? ¿Ok? Para que sea mucho más productivo, ¿no? ¿Ok? Vamos por acá. El impacto en la arquitectura, bueno, antes se desarrollaban dibujos, ¿no? Para conocer cuál va a ser la arquitectura, cómo se engrana este microservicio, este nanoservicio, cómo está el gateway, ¿no? Cuál va a ser la bóveda del software, ¿no? Cómo va a estar, qué red va a comenzar a utilizar y nos dibujábamos, ¿no? Hoy en día ya la IA, la máquina, le decimos el prompt apropiado y nos genera, ¿no? Todo esto de la arquitectura, inclusive le podemos decir en qué nube lo queremos, si lo queremos en la nube de GCP, ¿no? Nos da todavía con sus mejores prácticas, dice, esta es la solución que proponemos, ¿no? Que por supuesto esa solución no la vamos a poner tal cual en producción, ¿no? Nos marca un inicio, la versión uno o la versión, no sé, antes del uno, la cero si quieres, para poder nosotros comenzar a incorporar y poner nuestra creatividad en ese desarrollo de la arquitectura, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Pero claro, inclusive hoy en día la máquina nos dice, ¿no? Este es el diagrama inicial, ¿no? La versión cero si quieres, ¿no? Te sugiere tecnología, inclusive te dice, mira, esto tiene ventajas, esto tiene desventajas, etcétera, ¿no? ¿Ok?
Es más, por un ejemplo, coloqué la guía que me pusieran, le dije, ¿no? Este es un ejemplo para la guía, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? Diseño de arquitectura de software para un sistema de votación, ¿no? De un reality show de TV, ¿no? Requisitos, 100 millones de usuarios. De esa cantidad hablamos de escalable, ¿no? ¿Ok? No hablamos de 100, ni de 10, ni de 1000, ¿no? Millones, ¿no? Votando en una ventana de 5 minutos, ¿no? Tráfico explosivo. El conteo debe mostrarse en la pantalla en tiempo real, ¿no? No se puede ni perder ningún voto y además usa AWS, ¿no? Puedes usar la otra nube, la que tú, pero la organización normalmente ya tiene asociada un contrato con alguna nube de su elección, ¿no? ¿Ok? Entonces la máquina me genera ahí las tecnologías, me genera también un gráfico posible, ¿no? De la arquitectura. Y bueno, como no entraba mucho en la pantalla, no le puse todo, pero me da un punto de partida, ¿no? ¿Ok? Y la codificación, ¿no? Definitivamente vamos a tareas repetitivas, nos vamos a ahorrar, ¿no? No vamos a tener que hacer tareas repetitivas. Es más, si es una operación clásica de alguna funcionalidad, el código lo vamos a recibir, nos vamos a entregar y decir, este es el código, ¿no? ¿Ok? Pero esas operaciones, respuestas clásicas, ¿no? O de la media que encuentra la máquina, no necesariamente es lo mejor, ¿no? ¿Ok? Puede que se obvie algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando pido código, la máquina me dice esto es, ¿no? Pero no me genera ningún control de errores, ¿no? No cómo hace para que pueda continuar la operación en curso sin que se caiga, ¿no? Son cosas que la creatividad del programador le va colocando, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí también he puesto, ¿no? Traducciones de lenguaje, ¿no? Tú desarrollaste, estás en una organización que trabaja con Python y de repente tienes otra que trabaja con Java, ¿no? Entonces, oye, ya esto lo hice, ¿no? Ok, traduces al lenguaje que necesitas en el otro lado, ¿no? Ok, que tiene más o menos buen éxito, ¿no? Pero todavía no, siempre requiere de intervención humana, ¿no? Sobre todo para verificar que eso de ahí sea coherente con el contexto, ¿no? Ok. Pero las empresas, ¿qué requieren, no? ¿Qué pedirán las empresas ahora? Dicen, bueno, como la máquina hace el código, bueno, ya no se requieren muchos programadores, ¿no? Puede que sea cierto, pero revisar, la máquina te genera miles de líneas de código y que te toca a ti revisar y confirmar que eso de ahí pueda pasar a producción, es otra historia diferente, ¿ok? Además, normalmente yo considero que hay muchas aplicaciones por desarrollar, muchísimas aplicaciones. Ahora con la máquina vamos a poder acelerar ese desarrollo de aplicaciones y la organización va a poder ya no estar solamente en su día a día, luchando su día a día o un poco adelantado en 5, 10, 11 campañas, ¿no? Sino que va a poder ir más allá, ¿no? Con más interacción, más código, más cosillas en el de software, más aplicaciones de software que van a satisfacer al cliente, ¿no? Y que van a lograr que, por supuesto, la empresa logre mayores beneficios, ¿no? Que el cliente también salga satisfecho, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, todo lo que estamos en software sabemos que todo el tiempo tenemos conceptos nuevos, ¿no? Para el día de hoy tenemos que hablar del concepto de la ingeniería de prompts, que ya tiene unos años, RAG, vectores, embeddings, ¿no? Agentes autónomos, ¿no? El próximo año saldrán nuevos conceptos. No sé si somos una de las carreras que todo el tiempo tenemos cosas nuevas que aprender, ¿no? Es gusta bastante, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Ok? No podemos decir que nos aburrimos, ¿no? Siempre hay desafíos nuevos, tenemos cosas nuevas, ¿no? Todo el software de open source que va surgiendo, ¿no? Algunos llegan a buen término, otros se quedan en el camino, ¿no? Pero es increíble, ¿no? O sea, tenemos bastante que ver, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos luego, bueno. Ahora, si la máquina genera mucho código, algunos líderes pueden pensar, ¿no? Algunos líderes podemos pensar, ah, ya, entonces ahora sí se va a poder entregar más rápido. Pero una tendencia podría ser que se va a entregar más rápido, pero va a quedar pendientes algunos temas, ¿no? La famosa deuda técnica
puede que se incremente, ¿no? Con el uso de las máquinas, ¿no? Porque pareciera que con las máquinas ya tenemos más código y todo se resuelve más rápido, pero va a haber cosas que se van a ir quedando y quedando como deuda técnica, ¿no? Para aquellos que no conocen, la deuda técnica es aquello, tú ya entregas un aplicativo, no sé, en la versión uno, digamos, pero te queda pendiente por resolver algunas cosas, ¿no? Algunos detalles, ¿ok? Que no son los que más agregan valor, pero que si ocurren esos escenarios, ¿no? Pueden impactar seriamente, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, la máquina va a generar código. Ahora, ¿cómo el código generado para un microservicio, para otro microservicio? Todo tiene que estar más o menos alineado. La máquina no lo hace, no lo hace, ¿no? Porque él copia y dice, bueno, aquí para esta funcionalidad se copia del programador tal, ¿no? O de algo que encontró y saca la media. Para este otro microservicio se copia a otro lado y dice, bueno, esto de acá más o menos es así, toma, ¿no? ¿Ok? Tenemos que organizar, tenemos que estandarizar, ¿no? Tenemos que usar patrones, ¿ok? Y ese es también otro desafío, ¿no? La máquina genera un montón de código. ¿Cuántas personas necesitamos ahora para verificar ese código? ¿Ok? Porque uno de los grandes desafíos también es revisar código generado por otra persona. Ya ese es un desafío, ¿no? Peor si no está comentado, documentado, ¿no? Ya no hablamos de documentos, ¿no? Sino comentado, por lo menos en el mismo código, ¿no? ¿Ok? Seguramente surgirá alguna solución a este problema, ¿no? No me te extrañar. Eh, Mi mascotita, un momentito. Ya tengo dos mascotitas, dos perros peruanos. Eh, bueno, también la máquina va a poder, va a poder pone su código, dice, propone su código. Es muy probable que tenga huecos, huecos de seguridad, ¿no? Que es lo que más nos va a preocupar, entre otras cosas, ¿no? Que use paquetes todavía de paquetes que están en la versión beta. La versión beta es aquella versión que todavía no está, no se ha probado, no se ha probado, si no puede tener errores, no se ha refinado, ¿ok? Pero muchas veces se utilizan, pero eso no podemos usar en producción, ¿no? Es una cosa a cuidarnos, ¿no? Muy bien. Ahora el otro asunto que también puede discutirse es, bueno, se ha hecho el código, ¿de quién es, no? Es del programador, ¿no? Se puede reutilizar, ¿no? Etcétera, ¿no? En algún momento algunas reclamaciones pueden existir, ¿ok? Ahorita no es no es un algo a preocuparnos, ¿no? Muy bien. A todo esto entonces estamos viendo que la programación, ¿no? No solamente de los temas funcionales que el negocio requiere, va a ser solamente las reglas, ¿no? Sino que inclusive vamos a poder desarrollar en el mismo paquete, vamos a poder inclusive programar la arquitectura, construirla, destruirla, ¿no? Actualizarla increíblemente, ¿no? Va a ser, va a ser todo, es una época que se nos viene de muchas novedades, ¿no? Que me quedo asombrado, ¿no? ¿Y qué cosas vamos a necesitar? Definitivamente pensamiento crítico, ¿no? Si la máquina va a hacer las cosas repetitivas mejor, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos nosotros? Mucho desarrollo de pensamiento crítico. La academia, ¿cómo va a contribuir en la ingeniería de software a que esto, el pensamiento crítico, sea una de las principales, se pulan esas habilidades? Ese será el desafío que tendrán que resolver, ¿no? Tampoco esperamos que se pongan a discutir todos, ¿no? Porque hay que accionar y en la acción también está la vista, ¿no? La solución o la revelación. ¿Cómo podríamos incentivar el pensamiento crítico, ¿no? Ya mi compañero Reilly les comentó algo, ¿no? Puede ser analizar, comparar, cuestionar la información, ¿no? Apoyo a escenarios, ¿no? Y preguntas generadas por la IA. Que la IA actúe como un tutor, eso sí, ¿no? Tenemos un desafío de software, lo construimos, ¿no?
Y ya cuando lo hemos construido, usamos la IA para preguntar, oye, ¿cómo lo hubiera hecho la IA, ¿no? Para que recoja eso que es recoja esa información, nos entregue, ¿no? Y comparamos, ¿no? ¿Ok? No deberíamos nosotros de primero preguntarle a la guía, oye, ¿cómo sería, no? Nosotros debemos de imaginarnos cómo debe ser la solución, cuáles deben ser las clases, cómo deben de ser las funciones, ¿no? Las entradas y salidas, eso es algo que tenemos que imaginarnos, ¿no? Y recién a partir de ahí le preguntamos a la guía, hey, esto necesito que me entregues, ¿no? ¿Ok? Es la única manera que podamos desarrollar nuestra creatividad, ¿no? ¿Ok? La capacidad para inventar, ¿no? No está vista por lo menos aunque la superinteligencia, según algunos, algún creo, el líder de la industria dice que ya estamos, este año llegamos a la superinteligencia, no sé en qué sector será, ¿no? Pero todavía lo veo bien, por lo menos este año 2025 no se ve, ¿no? La capacidad de inventar, ¿no? La máquina por el momento no está inventando nada, solo está recopilando la información, ¿no? Que encuentra en la internet, ¿no? Y le aplica sus elementos de forecasting, etcétera, clasificaciones y recoge y nos entrega, ¿no? ¿Ok? Y es aquí que cómo la academia puede generar que los estudiantes, ¿no? Los alumnos logren creatividad, ¿no? Es decir, pedirle a un alumno de ingeniería de software, "Hey, por si acaso, haga usted esta funcionalidad, ¿no? ¿Cómo hacer para que sea creativo, ¿no? Y no nos entregue lo que siempre nos entrega, que ya está solucionado, ¿no? Cómo incorporar un reto, desafío a esa funcionalidad clásica. Ese es uno de los retos, ¿no? Que la academia deberá resolver, ¿no? Y quien lo mejor lo resuelva generará una materia prima, ¿no? Una materia prima importantísimo para el mercado, ¿ok? Entonces aquí va, hasta el momento, la capacidad de invención y creatividad, la máquina no la tiene, es nuestra, ¿ok? Pero si no generamos esa capacidad que la persona, el alumno crea, ¿no? Crea cosas, invente las cosas, no sé, se alucine, ¿ok? Metodológicamente, como quieran, sí, no estamos bien. Hay que explicar, ¿no? Ya, hay que explicar las cosas como son, no es solamente entregar resultados, ¿no? Hay que saber cómo se originó, cómo surgió, cómo lo hiciste, etcétera, ¿no? ¿Ok? ¿No? Eh, Como decía mi compañero, los proyectos, trabajar con sistemas ya depurados, ¿no? Con data ya depurada, con cosas depuradas, y a partir de ahí plantear la solución, no sirve, ¿no? Eso en el alumnado no debe ser. Los alumnos deben trabajar, todos debemos trabajar con datos reales, ¿no? Con casos reales. Los casos reales nos van a mover el coco para que sepamos cómo plantear las soluciones, ¿ok? Nada, dejemos ya de trabajar con que, mira, esta data ya viene en columnitas, ¿no? ¿Ok? Pero esa data que viene en columnitas en esa tabla, que tú la vas a procesar para que le apliques tus funciones, tus cálculos, tus pronósticos, ¿cómo se origina, no? Viene de varias fuentes, ¿no? Puede venir de SUNEDU, del Banco Central, puede venir de una fuente externa, etcétera, ¿ok? Entonces, casos reales, ¿no? Los proyectos en la academia deben de ya ser casos reales con más intensidad. ¿En qué momento? Ahí va la definición, ¿no? Muy bien. En nuestro caso, de la San Marcos, tenemos nuestro director, creo que de ingeniería, ¿no? De software. Creo que es director, no me acuerdo. A la escuela, ¿no? Tiene que ser un arquitecto, más que nunca, un arquitecto de cómo deben de estar los cursos, cómo deben entrelazarse, ¿no? Es súper importante, ¿no? Ok. Eh, Nuevamente hablamos de pensamiento crítico, autonomía, creatividad, empatía, ¿no? Colaboración es importante, ¿no? Cómo te conectas con las personas, cómo recoges los requerimientos de las otras áreas, del marketing, del área médica, ¿no? Cada uno tiene su forma de hablar, cómo tú vas a traducir y cómo lo conviertes, ¿no? ¿No? Es súper importante, ¿no? Normalmente siempre está en las prohibiciones, ¿no? No utilices la guía, no utilices esto, ¿no? No copies de acá, ¿no? Hay cómo utilizar esas cosas que ya están afuera funcionando, que están publicadas, cómo utilizamos
para generar todo esto que hemos visto, todos estos desafíos nuevos entre los alumnos de ingeniería de software, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. Ahí tienen mis datos, cualquier cosa que tengan a bien. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu participación. Agradecemos a todos los expositores que nos han brindado el día de hoy sus ponencias y por favor, prendemos las cámaras para tomarnos una foto. Por favor, todos prendemos la cámara para poder tomarnos la foto. Ok, muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy en esta conferencia. Muchas gracias. Buenas noches.